Estaba en mi escritorio, como de costumbre, mucho antes de que al sol siquiera se le hubiera ocurrido salir. Los informes trimestrales de rendimiento estaban esparcidos por mi pantalla, todos vinculados a un importante cliente de logística, del tipo que mantenía vivo al departamento cuando los números empezaban a estar en rojo. Eran las 7:02 de la mañana cuando la puerta se abrió de golpe, golpeando la pared con un estruendo que me hizo saltar. Entró Santiago Ferrer, el hijo del fundador de la empresa. El chico tenía 20 años y llevaba una chaqueta de 20.000 pesos que parecía haber sido pagada con cero experiencia laboral real. Ni siquiera me miró al entrar furioso, con la cara roja y los ojos desorbitados. «Estás ignorando órdenes directas», ladró, con una voz demasiado alta para una oficina a esa hora. Al parecer, ahora pensaba que estaba al mando. No me moví, permaneciendo pegado a mi silla mientras lo miraba a los ojos. «Santiago, eres una colocación en la sombra», dije, tan tranquilo como siempre. «Tengo 18 años de operaciones a mis espaldas. No recibo órdenes de ti». Su respuesta fue inmediata, su voz llena de ese tono arrogante y de superioridad que había estado escuchando cada vez más últimamente. «Soy el próximo director ejecutivo. Sigue hablando así y estarás fuera». No me inmuté. Ni siquiera parpadeé. «Entonces, ya me encargaré de ti cuando llegue ese día. Hasta entonces, fuera de mi oficina». Se quedó allí, furioso, con los ojos entrecerrados, antes de salir echando pestes sin decir una palabra más. Así fue como terminó. O, al menos, como pareció en ese momento. 3 meses antes de esa confrontación, Fernando Ferrer, el fundador, nos convocó a una reunión. Era todo sonrisas, con su tono habitual que mezclaba optimismo corporativo con un toque de encanto de la vieja escuela. «Santiago va a tener algo de exposición», dijo, como si todos tuviéramos que estar encantados. «Va a aprender cómo funciona esto, a ver cómo van las cosas por aquí». La mayoría de nosotros asumimos que Santiago deambularía por un par de semanas, asistiendo a reuniones, jugando con PowerPoints, y luego desaparecería de vuelta a alguna casa de playa en Tulum o a unas prácticas en un yate. En el mejor de los casos, quizás aprendería algunas palabras de moda. Pero no, en lugar de desvanecerse como todos esperábamos, le dieron el título de director de estrategia empresarial, un título que lo ponía a mi nivel, uno por el que yo había pasado 2 décadas trabajando. ¿Y Santiago? Tenía 0 cualificaciones, ninguna experiencia real, solo su apellido y un desmesurado sentido de la importancia personal que ya era imposible de ignorar. Al principio, me porté bien. No agité las aguas. Lo cubrí cuando incumplía los plazos. Arreglé en silencio sus terribles propuestas porque sabía que alguien tenía que hacerlo. Incluso redireccioné llamadas de clientes que había estropeado para que no quedáramos mal. Me decía a mí mismo que era temporal, que maduraría, que quizás aprendería 1 o 2 cosas. Equivocado. El colmo fue una tarde cuando entró en mi oficina con esa confianza arrogante e inmerecida. Yo acababa de terminar una larga conferencia telefónica tratando de mantener todo en orden. Santiago no se molestó en formalidades. Fue directo al grano, como siempre. «Quiero que despidas a todo el equipo de Solano», dijo, con voz cortante. «Me molestan». Solano era mi gente, mi equipo. Acababan de cerrar un contrato de distribución de 75 millones de pesos. No era un acuerdo pequeño. Éramos uno de los pocos grupos en la empresa que realmente generaba ingresos serios. Lo miré fijamente, tratando de no mostrar mi incredulidad. «No», dije, tan tranquilo como siempre. «No voy a despedirlos». Se inclinó hacia mí, con una sonrisa enfermiza extendiéndose por su rostro. «Entonces se lo diré a mi padre». No dudé. No lo necesité. Adelante. Y eso, justo ahí, fue el comienzo de la guerra. Santiago salió furioso de mi oficina, con el rostro enrojecido por esa característica arrogancia, pero no me importó. Podía correr a los brazos de su padre todo lo que quisiera. Ya no se trataba de que yo jugara según sus reglas. Se acabó el ser amable. Sabía lo que se venía. Todos los demás sabían lo que se venía. Santiago tenía el respaldo de su padre y su título. Pero yo tenía algo mejor, experiencia. Conocía el negocio por dentro y por fuera, desde la base.
Sabía cómo jugar el juego sin todos los adornos y las políticas familiares. Pero lo que no sabía era hasta dónde estaba dispuesto a llegar Santiago. Y debería haber sabido que esto no terminaría con él saliendo de mi oficina enfadado. Era solo el principio, y él apenas estaba empezando. La noche del banquete anual de primavera de la empresa, yo estaba haciendo mi baile habitual, sonriendo, estrechando manos, suavizando acuerdos, tratando de evitar que Santiago arruinara conversaciones delicadas. Había sido más una carga que un líder, pero ¿qué había de nuevo? No tenía tiempo para el caos que causaba, no con media docena de socios en la sala, cada uno fingiendo que todo estaba bien mientras Santiago soltaba su mezcla habitual de ignorancia y bravuconería. Eran alrededor de las 10 de la noche, justo después de que retiraran los aperitivos, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Fernando Ferrer: Arturo, pasa por mi oficina a primera hora de la mañana. Se me encogió el estómago, pero mantuve la calma. Sabía que algo se avecinaba. No dormí mucho esa noche, apenas cerré los ojos. Mi mente no se apagaba. Tenía la sensación de que este era el momento, aquel en el que todo llegaría a su punto crítico. Se acabó el dejar pasar las de Santiago, y yo tenía las pruebas para demostrarlo. Había estado recopilando evidencias durante meses, correos electrónicos, intercambios de mensajes de texto, un rastro de papel de 1 kilómetro de largo, las diatribas desquiciadas de Santiago, sus intentos de manipular datos, sus amenazas a los jefes de equipo. Demonios, una vez incluso le dijo al equipo de finanzas que ajustaran el margen para que parezca que lo clavé. No solo me aferraba a fragmentos de mala conducta. Lo tenía todo, y no iba a entrar en esa reunión con las manos vacías. A las 7:45 de la mañana, estaba sentado frente a Fernando en su oficina, tan tranquilo como siempre, esperando lo inevitable. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca, deslicé una carpeta sobre el escritorio hacia él. «Revisa tu bandeja de entrada», dije. Fernando me miró, luego a la carpeta, y de nuevo a mí, como si estuviera tratando de leer la situación. Sin decir palabra, abrió el primer correo electrónico. Lo observé mientras lo leía, su rostro pasando de la confusión a la incredulidad, sus ojos entrecerrándose mientras hacía clic a través de la cadena de 51 correos electrónicos. Algunos eran arrogantes, otros poco éticos, y algunos, si soy sincero, eran directamente ilegales. Había amenazas, exigencias, manipulación, el tipo de cosas que podrían destrozar una empresa si las personas equivocadas las vieran. No me inmuté mientras lo observaba. Sabía cómo se desarrollaría. El rostro de Fernando palideció al llegar al último correo. Parecía como si alguien acabara de darle una patada en el estómago. Dejó caer la carpeta, sus manos temblando ligeramente. «No lo sabía», dijo, con la voz casi en un susurro. No perdí el tiempo con compasión. Me incliné hacia adelante. «¿No lo sabías?», dudó, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, volvió a hablar, esta vez más lentamente. «La Junta. No podrían ver esto. No podrían saberlo». Mantuve mis ojos fijos en él, firmes. «Entonces, arréglalo. Porque tu hijo no solo es incompetente. Es peligroso». La habitación se sintió más pequeña, más silenciosa en ese momento. No necesité explicarlo. Fernando sabía exactamente de lo que estaba hablando. Su hijo, Santiago, no era solo un niño que no sabía cómo liderar. Era alguien que lo quemaría todo si tuviera la oportunidad. Y eso no era algo que yo estuviera dispuesto a observar sin hacer nada. Fernando no respondió de inmediato. Se recostó en su silla, con las manos entrelazadas, con aspecto de derrotado. Por primera vez en mucho tiempo, vi al hombre que solía respetar. Pero no fue suficiente para deshacer el daño que Santiago había hecho. Todavía no. No necesitaba que Fernando se defendiera. No necesitaba una disculpa. Solo necesitaba que actuara. «¿Vas a arreglar esto?», dije. «¿O lo haré yo?». Asintió lentamente, el peso de la situación cayendo sobre él. «Yo me encargaré de ello». No esperé a que dijera nada más. Me levanté, dirigiéndome a la puerta. Le había dado lo que necesitaba. Ahora dependía de él decidir qué tipo de líder quería ser. No iba a dar marcha atrás.
ni ahora, ni nunca. Durante un día, pareció que quizás Fernando arreglaría las cosas. Dijo que lo haría, después de todo. Él fue quien pareció horrorizado cuando vio lo que Santiago había estado haciendo, el que prometió arreglarlo. Pero Santiago no había terminado. Ni de lejos. En 48 horas, comenzó el sabotaje. No fue obvio al principio, solo pequeñas cosas. Noté que de repente me dejaban fuera de las llamadas de planificación. Las reuniones de equipo que yo solía dirigir eran reprogramadas a mis espaldas. Partidas presupuestarias que yo ya había aprobado estaban misteriosamente congeladas, como si nunca se hubieran firmado. No necesité ser un genio para darme cuenta de lo que estaba pasando. Santiago me estaba apartando lenta y silenciosamente, tratando de hacerme irrelevante. Una tarde, mientras estaba sentado en mi escritorio tratando de mantener todo unido, levanté la vista y vi a Santiago pasar por mi oficina. Me sonrió, una de esas sonrisas lobunas y presumidas que me ponían la piel de gallina. Luego, justo antes de desaparecer por el pasillo, me guiñó un ojo, como si estuviera disfrutando de esto. Fue entonces cuando supe que esto no era solo ego. Esto era una toma de poder. Tenía que actuar rápido, o estaba acabado. Así que volví con mis aliados, Daniela Rojas, nuestra oficial de cumplimiento, y Alejandro Pérez, nuestro asesor legal. Ellos también habían visto las payasadas de Santiago, y sabía que no se echarían atrás. Daniela era del tipo que se sumergía en el papeleo durante horas solo para pillar un único error. Alejandro tenía la precisión tranquila de un cirujano cuando se trataba de asuntos legales. Juntos, éramos un equipo, y los necesitaba ahora más que nunca. Les presenté todo lo que tenía sobre Santiago, sus contratos con proveedores no autorizados, los correos electrónicos, las amenazas, las jugarretas que les había hecho a los clientes. Daniela investigó a fondo nuestros registros y descubrió que Santiago había aprobado contratos sin la supervisión adecuada, claras violaciones de la política de la empresa. Alejandro echó un vistazo a las directivas de Santiago y dijo que podrían considerarse un incumplimiento del deber fiduciario. Nos quedamos hasta tarde, trabajando extraoficialmente, recopilando quejas de clientes, rastreando conflictos internos. No solo estábamos construyendo un caso por venganza. Esto era por supervivencia. Pero incluso mientras recopilábamos pruebas, tenía que mantener todo con apariencia normal en la superficie. Un desliz y Santiago me tendría fuera de la puerta antes de que pudiera terminar mi siguiente frase. Luego vino la reunión con Javier Lira, el vicepresidente de Transportes del Norte. Eran nuestro mayor socio internacional, y el espectáculo circense de Santiago ya había causado problemas con ellos. No estaba seguro de cuánto tiempo más podríamos aguantar, así que fui directamente con Javier. No se anduvo con rodeos. Si tú te vas, nosotros retiramos nuestra cuenta, dijo, mirándome directamente a los ojos. No había lugar para la negociación, ningún intento de ser diplomático. Lo estaba dejando claro, si Santiago tomaba el control, Transportes del Norte se iba. Sentí el peso de esa declaración sobre mí. Perder a Transportes del Norte no era solo un golpe para el negocio, era una sentencia de muerte. Asentí. Entiendo. No voy a permitir que eso suceda. Javier no sonrió, pero me dio un asentimiento brusco antes de levantarse para irse. Manténme informado, dijo, y luego salió, dejándome allí de pie con un nudo en el estómago. Tenía que moverme rápido. El tiempo corría en mi contra. Las líneas de batalla estaban trazadas. Ya no era solo una lucha de poder. Era vida o muerte para esta empresa, y no iba a caer sin luchar. El día que mi notificación de suspensión llegó a las bandejas de entrada, apenas tenía 30 palabras, Arturo Campos, permiso administrativo, con efecto inmediato. Sin motivo, sin explicación. Así de simple. No me dolió. Fue una jugada fría y calculada. Intentaban hacerme desaparecer silenciosamente, pero no se lo iba a poner fácil. 47 minutos después, Daniela y Alejandro presentaron su informe completo a la Junta, 27 páginas de violaciones, mala gestión, extralimitación y riesgo, cada una vinculada directamente a las decisiones imprudentes de Santiago. Cada trozo de evidencia que habíamos reunido, todo perfectamente expuesto. El documento era irrefutable. No era solo una diatriba.
Era un caso, uno real, uno peligroso. Al mismo tiempo, Transportes del Norte envió su propia carta. No era una amenaza, pero era peor, una aclaración preocupada, de que reconsiderarían su contrato si el liderazgo interno de la empresa cambiaba. No dijeron, si Santiago está al mando, nos vamos, pero no fue necesario. No dije una palabra. No tuve que hacerlo. Había pasado meses documentándolo todo, construyendo confianza, manteniendo la calma mientras Santiago incendiaba el lugar desde dentro. Ahora tenía la sartén por el mango, y no iba a desperdiciarla. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró con una llamada de Fernando. No respondí. Dejé que saltara el buzón de voz. Probablemente era él tratando de suavizar las cosas o hacer alguna promesa vacía. Volvió a llamar. Dejé que sonara. A la tercera, contesté. Arturo, tenemos que hablar, dijo, con voz cansada. Pude notar que el peso de todo ya le estaba afectando. No respondí de inmediato. Me quedé sentado, mirando el teléfono. Él ya no estaba en posición de exigir nada. No después de todo. Me reuniré contigo a las 4, dije, y luego colgué. Cuando entré en la oficina de Fernando esa tarde, por una vez, Santiago no lo seguía como un perrito perdido. Éramos solo nosotros dos. Pude verlo de inmediato, Fernando parecía destrozado, como un hombre que había envejecido 5 años en cuestión de semanas. Llevaba la corbata floja, la camisa desabrochada en el cuello. Sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido en días. No perdió el tiempo. La Junta quiere que se vaya, dijo en voz baja. También quieren que yo dé un paso atrás. Respiré hondo, apoyándome en el marco de la puerta. No me sorprendió, pero no iba a darle la satisfacción de fingir que me importaba. ¿Crees que esto se trata de ti?, pregunté, mi voz baja pero afilada. Santiago incendió este lugar. Yo solo mantuve las luces encendidas. Hubo una larga pausa. Fernando se pasó una mano por el pelo, la frustración y la culpa mezcladas en su expresión. No me di cuenta de lo profundo que era, Arturo. Pensé que podría contenerlo. No respondí de inmediato. Las palabras parecían inútiles y, francamente, estaba cansado de tener que explicarme ante él. Tuvo todas las oportunidades para hacer algo. Ya no importa, dije. Dejaste que encendiera un fuego. Ahora estás tratando de apagarlo antes de que queme toda la maldita empresa. Fernando me miró como si me viera por primera vez en mucho tiempo, como si quizás se estuviera dando cuenta de cuánto había estado cargando sobre mis hombros mientras él intentaba ponerse al día. Estuvo en silencio un rato, y finalmente volvió a hablar, con la voz tensa. No sé qué hacer ahora. Si yo renuncio y Santiago se va, ¿qué pasará con este lugar? Lo miré a los ojos. Arreglas lo que él rompió. Y no reemplazas un desastre con otro. Yo no tenía las respuestas. Diablos, ni siquiera sabía si Fernando podría arreglar lo que se había hecho. Pero sabía una cosa con certeza, el desastre de Santiago ya no era mi problema. Era de Fernando, y él iba a tener que enfrentarlo. Haz lo que tengas que hacer, dije, apartándome del marco de la puerta. Pero no creas que esto se convertirá en tu historia de redención. Las acciones de Santiago no son tuyas para arreglarlas. Nunca podrás compensar a la gente que ignoraste. Fernando no respondió. No tuvo que hacerlo. Salí de su oficina, dejándolo allí para enfrentar lo que se avecinaba. Pasara lo que pasara, era demasiado tarde para disculpas. Era demasiado tarde para intentar volver a unir las piezas. A la mañana siguiente, me encontré de pie en una sala de juntas a la que nunca me habían invitado, en todos mis años manteniendo este motor en funcionamiento. 12 sillas alrededor de una elegante mesa de cristal, los 11 directores mirándome desde un lado, y Fernando sentado allí, pareciendo más pequeño de lo que nunca lo había visto. La sala se sentía estéril, como si estuviera diseñada para intimidar. Funcionó, pero no iba a inmutarme. Nadie perdió el tiempo con charlas triviales. Tampoco nadie me sermoneó. Simplemente pidieron mi versión, y eso es exactamente lo que les di. Sin adornos, sin quejas, solo los hechos.
Hablé de las rabietas de Santiago, de sus crisis cuando las cosas no salían como él quería, de la forma en que tomaba decisiones sin pensar en las consecuencias. Expuse sus amenazas, las dirigidas a mi equipo, a mí. Les conté cómo Daniela y yo habíamos salvado 2 importantes contratos globales de fracasar porque Santiago había sido descuidado, descaradamente. Esos contratos se habrían perdido, y con ellos, millones en ingresos. No oculté las partes feas. No endulcé ni una sola cosa. La verdad no era amable, pero era lo único que importaba ahora. No discutieron, no intentaron defenderlo. Simplemente asintieron, tomando notas, intercambiando miradas silenciosas. No necesitaron decirlo en voz alta. Ya lo estaban dejando atrás. Tenían que hacerlo. Él era tóxico, y todos en esa sala lo sabían. El presidente, un hombre mayor de pelo plateado y un rostro que parecía permanentemente fruncido, se inclinó hacia adelante. Su voz era tranquila, mesurada, pero tenía un peso que me hizo enderezar la espalda. ¿Estaría dispuesto a estabilizar la división?, preguntó. Por un momento, no respondí. La sala quedó en silencio, la pregunta suspendida en el aire como una trampa. ¿Qué quería yo de esto? ¿Qué necesitaba? No se trataba de poder o de un ascenso mediocre. Ni siquiera se trataba de vengarme de Santiago. Se trataba de algo más grande, algo que sabía que duraría más que cualquier título. Sí, dije finalmente. Pero bajo mis términos. El ambiente en la sala cambió. No estaban sorprendidos, pero el presidente enarcó una ceja como si estuviera tratando de medir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Nada de nepotismo, continué, mirándolo fijamente a los ojos. Nada de puestos fantasma, ni tratos especiales para nadie. Protección total para mi equipo. Ellos son los que han mantenido este lugar a flote, no Santiago. Si voy a encargarme de esto, lo haré a mi manera. Hubo un momento de silencio. Todos se miraron, intercambiando miradas que decían más que las palabras. Luego, el presidente asintió lentamente. De acuerdo. No esperaba que se sintiera como una victoria. Pero cuando salí de esa sala, llevaba mucho más de lo que tenía antes. Mi título había vuelto, director de operaciones, el puesto por el que había luchado, el que me habían quitado. Pero no era solo eso. Tenía poder, poder real, para hacer cambios, para limpiar el desastre que Santiago dejó atrás. Y lo más importante, tenía el control sobre el equipo por el que había luchado todo el tiempo. Al salir de la sala de juntas, no pude evitar sentir un destello de algo. Tal vez fue alivio, tal vez orgullo, pero sobre todo fue una tranquila satisfacción. Este era mi momento. No porque gané, sino porque había mantenido mi integridad intacta mientras todo el sistema intentaba autodestruirse. ¿Y ahora? Ahora yo tenía el control. 2 semanas después, Santiago Ferrer desapareció de la empresa sin hacer ruido. Ningún correo de despedida, ningún comunicado de prensa. Simplemente se fue. Los rumores decían lo mismo, está gestionando inversiones en el extranjero. Traducción, exiliado. La Junta no iba a dejar que incendiara más el lugar, así que lo enviaron lejos antes de que la cosa se pusiera más fea. Fernando renunció discretamente para centrarse en asuntos personales. Nadie se lo creyó, pero todos seguimos el juego. Es de clase, como dicen, fingir que todo fue una gran decisión estratégica. En mi primer día oficial como jefe de estrategia internacional, pasé por la antigua oficina de Santiago. Estaba vacía, las persianas a medio cerrar, y su placa con el nombre tirada en la basura, como si toda su existencia aquí nunca hubiera importado. No me detuve, no sonreí con suficiencia. Simplemente seguí caminando. Reuní a mi equipo en la sala de conferencias. No necesité decir mucho. El peso de lo que habíamos pasado era suficiente. Pero les di una cosa, si hacen un buen trabajo, nunca más tendrán que cuidarse las espaldas aquí. Me miraron como si por fin pudieran respirar, como si el aire se hubiera despejado y las sombras bajo las que habían estado trabajando se hubieran ido. Eso fue suficiente. Un mes después, Transportes del Norte duplicó su contrato. Otros socios siguieron su ejemplo. La estabilidad regresó. El impulso volvió.
Estábamos vivos de nuevo, y se sentía como si finalmente estuviéramos en el camino correcto. Luego vino la cena de la Junta. No esperaba mucho. Pensé que era solo para guardar las apariencias, una oportunidad para celebrar la recuperación, mantener las formas. Pero cuando me ofrecieron el puesto de vicepresidente permanente en el acto, fue diferente. La habitación se sentía demasiado pequeña, como si el aire estuviera denso por las decisiones que se estaban tomando, pero no me inmuté. Sabía lo que querían. Les dije que tenía condiciones, unas reales. No más ascensos rápidos para familiares, dije, asegurándome de que cada uno de ellos entendiera. No más puestos fantasma, ni nepotismo, y consecuencias reales para los errores de liderazgo. No dudaron. Estuvieron de acuerdo. Pónganlo por escrito. Lo firmé. No por el aumento, no por el título. Lo firmé por la gente que había aguantado, que seguía trabajando duro, seguía intentándolo, seguía manteniendo el lugar unido cuando parecía que todo se estaba desmoronando. Santiago pensaba que el poder consistía en ladrar órdenes. Fernando pensaba que se trataba de control. Pero el verdadero poder es la confianza. Se gana, no se regala.